El sonido de la oficina se detuvo en seco. Un disparo. Luego, silencio. Después, gritos. Patricia Mendoza no alcanzó a gritar el nombre de quien le quitó la vida. No tuvo tiempo. El proyectil atravesó el espacio que separaba dos escritorios en una sala de reuniones corporativa, limpia, climatizada, con vista a la ciudad de Monterrey. La supervisora cayó sobre la mesa de madera. El vaso de café que sostenía se rompió en el suelo sin que nadie lo notara. Lucía Esquivel permanecía detrás de la puerta con la pistola aún alzada. Sus manos no temblaban. Su rostro no mostraba nada. Los compañeros que entraron minutos después describirían más tarde su expresión como ausente, como si no estuviera ahí. No era la primera vez que Lucía Esquivel entraba a esa sala de reuniones. Tampoco era la primera vez que miraba a Patricia Mendoza desde ese mismo ángulo, desde esa misma distancia. La diferencia era que ahora había un cuerpo en el suelo y un arma en sus manos. Así comienza la historia que nadie en la empresa quiso contar. Patricia Mendoza tenía 47 años. Llevaba 12 como supervisora de operaciones en una subsidiaria de una empresa multinacional dedicada a la manufactura de componentes electrónicos. Empezó como asistente de piso hace 19 años. Ascendió por mérito, no por conexión. Eso era parte de su identidad profesional. Lo mencionaba en cada entrevista, en cada evaluación, en cada conversación con nuevos empleados que llegaban buscando guía. Era conocida por dos cosas: su disciplina férrea y su capacidad para entregar resultados antes del plazo. Los reportes trimestrales de su departamento mostraban números consistentes. Las auditorías internas le daban puntuaciones por encima del promedio. No era querida por calidez, era respetada por eficiencia. Había algo casi clínico en su manera de gestionar, clara, directa, sin espacio para la ambigüedad. Los empleados que trabajaban bajo su mando la describían de formas que iban desde exigente pero justa, hasta fría como un escritorio de metal. Patricia no buscaba cariño, buscaba resultados, y los obtenía. El día a día bajo su supervisión no era caótico, pero tampoco era cómodo. Había reglas, había procedimientos, había documentación. Quien no cumplía recibía una llamada, luego una reunión, luego una nota en su expediente. 3 pasos que nadie quería recorrer. Esa rigurosidad le había construido una reputación de supervisora sólida, la clase de persona que la empresa promovía a posiciones más altas porque los números le respaldaban. Patricia vivía sola, divorciada desde los 42, sin hijos. Sus hermanos vivían en otras ciudades. Sus padres habían fallecido 3 años antes. Su departamento en el sector Cúmbrese de Monterrey tenía los libros organizados por color, la cocina sin un plato sucio y una rutina de gimnasio que cumplía cada mañana a las 5:30. A las 6:15 salía a correr por las calles de su colonia. A las 7:30 ya estaba en la oficina. Esa rigidez en su vida personal se reflejaba en su vida profesional. Patricia no llevaba trabajo a casa porque no necesitaba hacerlo. Su organización era tal que las 8 horas en la empresa le alcanzaban para todo. Eso era parte del problema también. No delegaba por incapacidad, delegaba por control. Quería que las cosas se hicieran como ella sabía que funcionaban. Eso dejaba poco espacio para que otros aprendieran de sus errores. Lucía Esquivel trabajaba en el departamento de Patricia desde hacía 6 años. Entró a los 23 como analista de datos junior. Fue ascendida a analista senior a los 26. A los 29 solicitó por primera vez una posición de supervisora adjunta, un paso que la habría acercado al rol que Patricia ocupaba. La solicitud fue denegada, no con rechazo formal, con algo peor, sin respuesta. El silencio institucional fue la primera señal que Lucía registró como personal. Un rechazo escrito duele, pero se puede cuestionar. Un silencio dice, no vale la pena responderte. Eso fue lo que ella sintió. Eso fue lo que creció dentro de ella durante los meses siguientes. Lucía tenía 31 años cuando volvió a solicitar. Esta vez el puesto era para supervisora titular. Patricia había sido ascendida a gerente de operaciones el año anterior, lo que dejaba vacante la supervisión directa del equipo que Lucía integraba. La empresa publicó la convocatoria internamente. 5 personas aplicaron. Lucía tenía la antigüedad, tenía las evaluaciones, tenía recomendaciones de 3 compañeros que reportaron directamente a Patricia en ese momento. Patricia seleccionó a otra persona. Se llamaba Brenda Morales. Tenía 34 años, 2 años menos que Lucía. Venía de otro departamento, recursos humanos, y traía una formación diferente. Gestión por competencias, certificaciones en liderazgo, un perfil más orientado a la integración que al resultado inmediato. Patricia escribió en su evaluación que Brenda tenía mirada estratégica y capacidad de interlocución con equipos diversos. No mencionó antigüedad, no mencionó lealtad. Lucía se enteró por correo electrónico. Un comunicado interno anunciando el cambio de estructura del equipo.
Abajo, en copia, estaban todos los miembros del departamento, incluida ella. No hubo anuncio personal, no hubo conversación privada. Patricia no llamó a Lucía para explicarle la decisión. Simplemente publicó el resultado y siguió con su día. La reacción pública de Lucía fue profesional. Eso fue lo que todos vieron. Lucía asistió a la reunión de bienvenida a Brenda. Aplaudió cuando correspondió. Comentó que estaba segura de que el equipo seguiría funcionando bien bajo la nueva supervisión. Sonrió. Después se fue a su escritorio y no habló con nadie durante 2 horas. Lo que nadie vio fue lo que vino después. Esa noche, Lucía borró los mensajes de texto de su teléfono, no de su teléfono personal, de un segundo celular que guardaba en la gaveta de su escritorio. Nadie sabía que tenía ese teléfono. Era un modelo antiguo, sin SIM registrada, solo Wi-Fi. Ahí guardaba capturas de pantalla de correos internos, de evaluaciones, de las métricas que demostraban que su rendimiento superaba al de Brenda en cada indicador medible. Empezó a llegar antes, no a las 8 como siempre, a las 6:45. Nadie sabía por qué, ni siquiera ella lo tenía claro. Había algo en las horas tempranas de la oficina vacía que le daba espacio para pensar sin que nadie la observara. Los pasillos estaban oscuros, las luces automáticas se encendían sección por sección. Ella caminaba por el trayecto que iba de la entrada a su escritorio, luego a la sala de reuniones donde todo terminó. Los compañeros empezaron a notar cambios 3 semanas después del ascenso de Brenda. No eran dramáticos, no eran visibles en una nota de evaluación, eran detalles. Lucía dejaba de participar en las conversaciones informales del almuerzo, dejaba de responder mensajes instantáneos fuera de horario, se quedaba hasta tarde, mucho después de que Brenda o cualquier otro se hubiera ido. Una compañera, Sandra Medina, mencionó una vez que Lucía tenía una mirada diferente, como calculando cosas. La frase quedó flotando en el aire del área de descanso sin que nadie la recogiera. Nadie preguntó, nadie insistió. En los ambientes corporativos, preguntar demasiado es un riesgo. Es más fácil asumir que la persona está pasando por algo personal, darle espacio, seguir adelante. Esa fue la decisión que tomó el equipo, darle espacio a Lucía, seguir adelante. Patricia, por su parte, no tuvo interacción directa con Lucía durante esas semanas. Su oficina estaba 2 pisos arriba. Su comunicación con el equipo de supervisores era mayormente por correo y por juntas semanales. No había razón funcional para que hablara con Lucía específicamente. Además, Patricia estaba enfocada en un proyecto grande, la fusión de 2 departamentos que generaba fricción en múltiples niveles. Tenía suficiente con su propia carga. El día del tiroteo era un jueves 12 de septiembre. Patricia tenía una junta programada a las 4 de la tarde con los supervisores de planta. Necesitaba revisar unos reportes antes. Subió a la sala de reuniones del 3er piso, la misma donde se había anunciado el ascenso de Brenda meses antes, para tener privacidad y silencio. Llevaba su laptop y un vaso de café de la máquina del 2º piso. Lucía había pedido permiso para usar la sala de reuniones a las 3:45. Dijo que necesitaba hacer una llamada de clientes. Le concedieron 20 minutos. A las 4:05 se encerró dentro con su segundo teléfono, el que nadie sabía que existía, y envió un mensaje al número que había buscado durante semanas en bases de datos públicas. El mensaje decía una sola cosa: hoy. A las 4 de la tarde, Patricia abrió la puerta de la sala de reuniones sin tocar. Estaba acostumbrada a entrar sin anuncio. Era su sala, en teoría, aunque compartida. La puerta se abrió hacia adentro. Patricia tuvo exactamente un segundo para registrar que alguien estaba de pie junto a la mesa antes de que el disparo la alcanzara. El proyectil entró por el lado izquierdo del torso. Patricia cayó hacia adelante. El vaso de café se rompió en el suelo. Lucía cerró la puerta con seguro y caminó hacia donde estaba el cuerpo. Patricia aún respiraba, un sonido superficial, húmedo. Lucía se arrodilló junto a ella. No dijo nada, no había nada que decir. Lo que Lucía había almacenado durante meses no tenía palabras, solo tenía forma, solo tenía este momento. Sandra Medina fue la primera en encontrar la puerta cerrada con seguro. Golpeó, nadie respondió. Golpeó más fuerte. Empezó a llamar el nombre de Patricia por el intercomunicador del pasillo. Nada. Bajó a buscar al gerente de planta. Subieron juntos. Forcejearon con la cerradura durante 4 minutos antes de que alguien fuera a buscar mantenimiento. Hubo una discusión sobre si llamar a seguridad primero o forzar la puerta. Se decidió por la segunda opción cuando una segunda empleada que pasaba por ahí dijo en voz alta que había escuchado un ruido que sonaba como un disparo hacía 1 hora, pero había asumido que era algo afuera. Ese detalle se volvió parte del registro oficial. La suposición había costado tiempo. La suposición había costado minutos que nadie volvería a recuperar. Cuando abrieron la puerta, Patricia estaba en el suelo. Lucía estaba sentada en la silla junto a la ventana. El arma estaba sobre la mesa. Las manos de Lucía estaban quietas sobre
sobre su regazo. No opuso resistencia cuando la seguridad llegó. No gritó, no lloró. Dijo una frase que más tarde los testigos recordarían con diferentes versiones. Ya no tiene que decidir más. La versión de Sandra era ligeramente diferente. Ya no tiene que decidir. Otras dos versiones circulaban entre los empleados que alcanzaron a ver la escena antes de que llegara la policía. Ninguna era idéntica, pero todas tenían el mismo sentido, el fin de algo que Lucía había dejado de poder controlar mucho antes de entrar a esa sala. Patricia Mendoza fue declarada muerta a las 4:23 de la tarde en el Hospital Universitario de Monterrey. El tiempo entre el disparo y la llegada a urgencias había sido de 31 minutos. Los médicos trabajaron durante 19 minutos antes de confirmar el deceso. La causa oficial, herida de proyectil en cavidad torácica con daño interno masivo. La policía llegó a la empresa 40 minutos después de la llamada de seguridad. Lucía Esquivel fue retenida en el lugar sin incidentes. Llevaba el arma en la mano cuando abrieron la puerta. Era una pistola calibre 9 milímetros, reportada como robada 3 años antes en el estado de Tamaulipas. Nadie en la empresa sabía de dónde la había obtenido Lucía. Nadie sabía que tenía contacto con personas capaces de conseguir ese tipo de arma. Los primeros días después del tiroteo estuvieron marcados por una mezcla de confusión, dolor y algo parecido al alivio subterráneo. El alivio no era por la muerte de Patricia, o no exactamente. Era por la sensación de que algo que llevaba meses construyéndose en el ambiente finalmente había encontrado su forma. La tensión que nadie quería nombrar había sido nombrada de la peor manera posible. Brenda Morales no regresó a la empresa en las semanas siguientes. Recibió acompañamiento psicológico y eventualmente solicitó un traslado a otra subsidiaria. Lo obtuvo. Nunca más trabajó bajo la sombra de lo que había costado el ascenso que recibió. La investigación policial duró 7 meses. Durante ese tiempo, los abogados de la empresa declararon que Patricia Mendoza había seguido todos los protocolos internos al momento del ascenso. La decisión estaba documentada. Las evaluaciones estaban en el expediente. No había irregularidad formal. Eso no impidió que la familia de Patricia presentara una demanda civil contra la empresa por fallas en la supervisión y creó un ambiente de trabajo que fomentó la acumulación de resentimientos sin mecanismos de contención. Lucía Esquivel fue imputada por asesinato en primer grado. Durante la audiencia inicial, la defensa argumentó que existía un contexto de mobbing laboral que no fue atendido por la supervisora ni por la empresa. El juez no aceptó el argumento como causal de justificación, pero lo admitió como circunstancia atenuante para la determinación de la pena. El juicio se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Monterrey, 18 meses después del tiroteo. La sala estaba llena. Familiares de Patricia ocupaban la primera fila. La familia de Lucía llenaba la tercera. Habían pasado 18 meses en prisión preventiva. Lucía había perdido 40 libras. Su cabello, que antes llevaba suelto hasta los hombros, estaba recogido en una coleta. Sus ojos seguían sin expresión. El testimonio más impactante vino de Sandra Medina. Describió los cambios de comportamiento de Lucía en las semanas previas al tiroteo. Describió la mirada que había visto. Describió cómo nadie había preguntado qué estaba pasando porque no era nuestro lugar. El fiscal preguntó, ¿usted creía que Lucía representaba un riesgo para alguien? Sandra respondió, yo creía que Lucía estaba pasando por algo difícil. Pensé que era personal, no profesional. La respuesta de Sandra se convirtió en el fragmento más citado del juicio, no porque fuera pseudo, sino porque era común. Era la misma decisión que cualquiera habría tomado en ese escritorio, en esa empresa, en ese país donde preguntar demasiado puede costar más que callarse. La fiscalía pidió 35 años por asesinato, la defensa pidió 15 por homicidio intencional con atenuantes. El jurado deliberó durante 4 horas. El veredicto, culpable de asesinato en segundo grado con la circunstancia atenuante de haber sido empujada por un entorno laboral tóxico no atendido. Pena, 22 años sin posibilidad de reducción por buen comportamiento. El fiscal que llevaba el caso dijo después a un periodista que la atenuante lo había sorprendido, que no esperaba que el jurado aceptara el argumento de que un ascenso no dado era suficiente para crear un estado emocional capaz de modificar la responsabilidad penal. No estoy seguro de que sea la interpretación más correcta, dijo, pero es la que tuvo votos. Lucía no mostró reacción cuando el juez leyó la sentencia. Miró hacia la pared lateral de la sala. No miró a su familia, no miró a nadie. El caso de Patricia Mendoza no apareció en los titulares nacionales. No era el tipo de crimen que generaba noticias fuera de su contexto inmediato. Una supervisora muerta a tiros por una empleada en Monterrey. Eso ocurría en una empresa que no tenía nombre reconocido fuera del sector manufacturero. Pero ocurría, y sigue ocurriendo.
La violencia laboral es un fenómeno que las estadísticas oficiales apenas comienzan a documentar con precisión. Según datos de la Secretaría del Trabajo de México, los conflictos laborales reportados que involucran alguna forma de agresión física representaron menos del 2% del total de demandas presentadas entre 2020 y 2024. Ese porcentaje, según especialistas en seguridad ocupacional, está severamente subestimado. Muchos casos no se reportan porque los afectados no identifican lo que sufren como violencia hasta que ya es demasiado tarde, o porque no confían en que reportar cambiará algo. Lo que el caso de Patricia Mendoza revela no es únicamente la tragedia de una decisión laboral que destruyó 2 vidas. Revela algo más frío, la ausencia de sistemas que permitan a las personas expresar conflicto antes de que ese conflicto se transforme en algo irreversible. Lucía Esquivel no se levantó una mañana con la intención de matar. Eso no es lo que muestran los hechos. Lo que muestran los hechos es que alguien acumuló meses de frustración sin que nadie, supervisor, recursos humanos, compañeros, interviniera con una conversación real. Patricia Mendoza dejó un testamento en el que designaba a su hermana como beneficiaria. No dejó cartas, no dejó diarios, no dejó registros de que hubiera anticipado lo que ocurrió. Su expediente profesional estaba intacto, sus evaluaciones estaban al día. Según sus registros, era una supervisora efectiva sin conflictos activos. Nadie en el Departamento de Recursos Humanos tenía una nota suya que mencionara problemas con Lucía Esquivel. Ningún correo, ninguna evaluación informal, ningún archivo de conversación que sugiriera que Patricia supiera que su decisión estaba siendo procesada internamente como una herida abierta. La empresa cambió sus protocolos después del tiroteo. Incluyeron una capacitación obligatoria sobre detección de señales de alerta en conflictos laborales. La capacitación duraba 4 horas. Era en línea. No requería participación activa. Se completaba con un examen de opción múltiple al final. 30 preguntas. 70% para aprobar. 32 empleados la completaron en la primera semana. El resto tenía un mes para terminarla. El mes se extendió a 2 cuando Recursos Humanos admitió que la plataforma tenía errores de carga. Patricia Mendoza nació el 3 de enero de 1977. Murió el 12 de septiembre de 2024. Le faltaban menos de 3 años para cumplir los 47. Su hermana organizó una ceremonia íntima en el crematorio del sector Famesa. Asistieron 23 personas. No hubo cobertura mediática. Lucía Esquivel tenía 31 años cuando disparó. Cumplirá 53 en prisión. Fue deportada a su entidad de origen al iniciar su sentencia. No tiene visitas registradas desde hace 4 años. Su expediente legal no contiene más procedimientos. Su nombre aparece en un registro federal de personas con antecedentes por delitos violentos. El caso quedó cerrado en el expediente, pero la pregunta que dejó sigue sin respuesta en los archivos de las empresas que siguen funcionando exactamente como funcionaban antes.